Saludamos a cada uno de los hermanos que en este momento se conectan, a los que comparten por las redes sociales. Cristo nos invita a cada uno de nosotros a ser esos mensajeros de la evangelización. Y es por eso que yo les invito a ustedes que la única manera hoy en día de evangelizar es a nuestra familia que está alrededor, pero también de una manera virtual evangelizar a los demás. Seguir evangelizando, sin importar las críticas, sin importar lo que nos digan, pues hoy nuestra misión es seguir evangelizando. Por eso yo les invito en este momento que ustedes, si están conectados en este instante, compartan con las demás personas. El centro y culmen de todas las noches es la Santa Eucaristía, pero la enseñanza también es algo primordial porque nos enseñan algunos pasos de fundamento de la fe cristiana de nuestra iglesia. Y es por eso que muchas veces nos quedamos, ¿sí? O sea, vuelvo y digo, el centro es la Santa Eucaristía, pero nos quedamos participando de la Eucaristía y muchas veces, por solo quedarnos allí, no profundizamos totalmente en la fe, y entonces cuando alguien viene y nos dice algo, nos endulza el oído, caemos fácil. Y ahí es donde ya incluso no le damos ni tanta importancia al centro y culmen que es la Eucaristía. Por eso, para nosotros poder enamorarnos del centro y culmen de nuestra fe, que es la Eucaristía, también yo les invito que se conéctense desde las 7, porque sí, o sea, nadie les está obligando que se conecten desde esa hora, pero muchos se conectan al momento de la Eucaristía, o muchos se conectan solamente el día que van a pasar una intención. Y es triste en ese punto. ¿Por qué lo hablo? Porque en este tiempo estamos hablando de los profetas. Hoy vamos a ver un profeta odiado, un profeta que quizás llevó un poco la semejanza de la vida de Cristo. Fue como uno de los que primero, por medio de su vida, preanunció lo que le iba a pasar a Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque todo predicador está en deber de evangelizar, pero también de llamar la atención en ciertas cosas que muchas veces nosotros como cristianos católicos creemos que estamos haciendo bien, pero mentira, estamos haciendo mal. Nos quedamos solamente con un rosario, nos quedamos solamente con la Eucaristía, pero yo le pregunto, ¿sabes el significado del Santo Rosario? ¿Sabes el significado de la Eucaristía? ¿Sabes por qué te arrodillas? ¿Por qué te pones de pie? ¿Por qué recibes la comunión? ¿De qué manera debemos recibir la comunión? Es más, ahora que se van a reabrir en algún momento los templos, ¿sabes cuál es la manera de recibir la comunión en tus manos? ¿Sabes qué tienes que hacer después de haber recibido la comunión y habértela echado a la boca? ¿Qué tienes? ¿Qué otro paso debes hacer? Porque muchos en este punto cometemos sacrilegio. ¿Sabes todo eso? Si sabes todo esto, no mereces que participes en la catequesis. Pero si no sabes estas cosas tan básicas, yo sí te invito que saques el tiempo, el espacio desde las 7 de la noche hasta las 8:30. Bueno, a veces se pasa, ¿no? El padre se pasa a veces un poquito, pero es por las intenciones que a veces mandan demasiadas, ¿no? Pero yo sí les invito de 7 de la noche a 8:30 de la noche, 1 horita y media en contacto con Dios, en conexión con aquel que nos da la vida. Bueno, después de esto, de hacer este preámbulo, vamos ahora sí, en esta noche les traigo una catequesis importante y es sobre la vida del profeta Jeremías. Jeremías, su nombre, como así lo dice, la palabra Jeremías viene del hebreo y significa Dios, escuchen bien, Dios me eleva, Dios me eleva. Y mediante la enseñanza de hoy vamos a descubrir por qué significa el nombre Jeremías, Dios me eleva o Dios me exalta. Porque vamos a ver desde el primer capítulo cómo Jeremías se rehúsa al llamado que Dios hace. Este profeta en el año 566 aproximadamente antes de Cristo, empezó su vida pública o su vida profética. A lo que a nosotros nos interesa en este momento es esta parte de su vocación profética.
Todos tenemos una vocación, todos estamos llamados a algo. Así como usted ha sido llamado a ser esposo y esposa, ustedes han sido llamados, nosotros, a ser hijos. También algunos han sido llamados a ser sacerdotes, a ser religiosas, a consagrar su vida con un ministerio laical responsable, un laico comprometido, pero también con una vida de soltería entregada al Señor. Escuchen bien, vida soltería entregada al Señor, pero al Señor Dios, no al Señor mundo, que quizás nos aparta del Señor Dios. Pues bien, él vivió en Anatot, un pueblo cerca de Jerusalén. Este profeta se dice que viene también de una cierta realeza, viene de una cierta distinción. Sabíamos que Isaías viene de una familia de profetas y Jeremías viene de un pueblo sacerdotal. Se dice de que su familia, en algunos de sus parientes, fueron sacerdotes del Dios Altísimo. Pero hoy vamos a centrarnos en la misión de Jeremías. Una misión que de seguro, si ustedes no pierden el hilo de lo que vamos a trabajar hoy, de seguro que ustedes se van a asemejar al profeta Jeremías. De seguro que ustedes van a decir, yo también tengo algo de Jeremías. Cosas buenas, pero también cosas negativas. Porque Jeremías fue y es un ser humano, pero un ser humano que al final hace caso, aunque se rehúsa al mandato de Dios, al final hace lo que Dios le manda a pedir como una misión. Se dice de que este profeta, desde el año 566 a.C., predicó 17 años de manera oral, Después, él, a los 17 años de haber predicado oralmente, profetizado, Baruch, que era uno de los secretarios de Jeremías, decidió tomar nota de todo lo que él en aquel momento hablaba. Y se habla del libro del profeta Jeremías, pero también se le asocia el libro de Lamentaciones. Después de eso, un rey que estuvo en contra, porque él profetizó durante 5 reinados, desde el primer reinado, que era el rey Josías, hasta Sedecías, ¿sí? Él es el último de los reyes. En este tiempo, en el profeta Joaquín, en el rey Joaquín manda a quemar todos los escritos, todas las profecías de Jeremías. Pero esto no le impide para que, por medio de Baruch, se siga escribiendo lo que hoy en la actualidad tenemos contenido en la palabra de Dios, llamado como Jeremías y también como el libro de las Lamentaciones. Esto es como un poco de lo que es de la vida de él. Él muere apedreado porque al final no es aceptado por el pueblo por sus profecías un poco duras, un poco realistas, y que a la vez usted sabe que a nadie le gusta que le digan las verdades en la cara. Y es por eso que este profeta es un poco similar, yo lo he querido hoy un poco asimilar a la vida pública de Jesús. Ahora bien, vámonos al primer capítulo. En el capítulo 1 vamos a meditar sobre el capítulo 1 desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Solamente 5 versículos. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a ver cosas importantes. Repito, Jeremías capítulo 1 versículo del 5 al 10. Y voy a iniciar esta enseñanza del día de hoy pidiéndole la iluminación al Espíritu Santo, pidiéndole la compañía a María Santísima, y que sea Jesús el que ponga las palabras en mi boca para que aquello que hoy voy a transmitir sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Que aquello que hoy vamos a hablar por medio del profeta Jeremías sea una espada de doble filo, donde tanto su vida como mi vida sea cuestionada, sea evaluada en este día, y cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo,
podamos descubrir qué tanto tenemos de Jeremías, a qué nos asemejamos a él y qué nos falta para cumplir realmente el llamado que Dios tiene de manera personal a cada ser humano. Pues bien, voy a leer aquí, entonces dice, la primera, capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Este texto ustedes lo conocen muy bien porque es un texto que se utiliza de muchas maneras y se utiliza de una manera vocacional, pero se utiliza también de una manera provida. ¿Por qué provida? Porque aquí dice, antes que tú nacieras, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Dos cosas. El Señor en la vida de Jeremías, antes de nacer, ya le tenía una misión. Y yo me pregunto, en el sentido pro vida, si alguien no tiene vida hasta el momento de nacer, ¿por qué dice Dios en este instante que antes de nacer ya le había consagrado? Antes de nacer ya le había destinado a ser un profeta. Solamente es profeta aquel que tiene vida. Solamente se le da el título de profeta a aquel que Dios le ha destinado ese llamamiento. Por lo tanto, tres cosas importantes que podemos sacar de esta primera parte. Antes de formarte en el seno de tu madre, te conocía. Dios conocía a Jeremías y sabía muy bien cuáles iban a ser sus fortalezas, pero también sus debilidades. Al igual que a Jeremías, a ti y a mí nos conocía. Nos trajo a este mundo, pero Él sabe también cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son nuestras debilidades. Antes de que nosotros naciéramos, al igual que Jeremías, nos consagró. ¿Consagró para qué? Para ser sus hijos. Hijos adoptivos, nacidos por medio del bautismo que limpia, que purifica, que sana. Por eso no podemos, por mucho que el hombre se quiera hoy en día alejar de Dios, nunca podrá hacerlo. Así el hombre diga hoy que no cree en Dios, Dios cree en ti porque Dios te ha consagrado desde el seno materno. Y por mucho de que tú y yo hoy queramos alejarnos de Dios, Dios nunca se va a alejar de nuestras vidas, porque Él nos ha consagrado para ser sus hijos. No nos ha destinado para hacer cualquier cosa o cualquier ser vivo como un animal o como una planta. Nos ha destinado, según tercera parte, te destiné a ser profeta. Nos ha destinado para hablar de aquel Padre del amor, para hablar de aquel Padre de la misericordia, para hablar de aquel Padre manso, para hablar de aquel Padre humilde, para hablar de aquel Padre que ama, pero que también corrige. Esta es la primera enseñanza que por medio del profeta Jeremías nos deja a cada uno de nosotros. Por eso digo, hoy tenemos que asimilar y saber de que el profeta Jeremías representa una vida auténtica de un ser cristiano e hijo de Dios. Primera cosa, Dios te conoce. Segundo, Dios te consagra. Desde antes que tú nazcas, debes saber que eres hijo de Dios. Y tercero, Dios te tiene una predestinación. Dios te destina una misión aquí en el mundo. Pero, ¿la tomas o la dejas? Porque Dios, en el libre albedrío que creó al hombre, tenemos nosotros la voluntad de decidir si aceptamos su llamado o damos la espalda.
En el capítulo 6, después en el versículo 6, aparece algo que le pasa a Jeremías. Dios le dice, antes que tú estuvieras en el seno de tu madre, te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré, Jeremías, y te he destinado para ser un profeta. Y ahora llega en el versículo 6 los peros de Jeremías. Los peros, por no decir los pretextos, que muchas veces, hoy en la actualidad, también sacamos. Y dice, Jeremías capítulo 1, versículo 6, yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo? Yo soy un muchacho. Una excusa, pone su edad. Yo te pregunto, hoy en la actualidad, ¿qué excusa estamos poniendo para aquel llamado que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida? Al igual que se la hizo a Jeremías. ¿Qué excusa? Antes de ponerte en pie en la misión, antes de eso sacamos excusas. Y somos buenos para las excusas, somos buenos para los pretextos, somos buenos para decir, Señor, pienso hacer esto, pero mejor no lo hago porque quizás no me van a creer. Señor, es que si hablo se van a burlar de mí. Señor, es que mis amigos me conocen porque siempre he estado en las rumbas, en las fiestas, tomando, fumando, diciendo malas palabras. Señor, ese soy yo. ¿Cómo me vas a elegir a mí, Señor? ¿Cuáles son tus peros? Hoy, pregúntate. El pretexto de Jeremías fue la corta edad. Hoy, el Señor a ti y a mí nos llama a ser mensajeros de su palabra, desde tu familia. No te estoy diciendo, querido joven, querida jovencita, no te estoy diciendo, querido papá, querida mamá, no te estoy diciendo, queridas familias, que Dios te llama a ser sacerdote o religiosa, no. Dios te llama a ser profeta de Dios, Él, valga la redundancia, Dios te llama a ser profeta de Él. Desde tu vocación, desde tu estilo de vida. Pero ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu pretexto? Soy muy joven, no sé leer, es que me duermo leyendo la Biblia, es que me confundo leyendo, es que no me gusta como habla fulano de tal, es que si yo voy al movimiento Juan 23, si yo voy a los neocatecúmenos, si yo voy a los carismáticos, si yo voy al grupo juvenil Guerreros de Cristo, si yo voy a los monaguillos, si yo voy al grupo Amistad, si yo voy a las exalumnas salesianas, si yo voy a esto, a los catequistas, ¿qué irán a decir de mí? Es más, no voy porque allá hay fulanita de tal o fulanito de tal que dice y que habla esto de mí. ¿Cuál es tu pero? ¿Cuál es tu excusa? Por eso, segundo paso, reflexionemos sobre cuál es la excusa que hoy ponemos para aceptar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número 3. Dios nos envía. En el versículo 7 dice lo siguiente: Yahvé contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No vengas hoy con tus excusas, le dice Dios a Jeremías. También hoy nos dice a nosotros, no vengas con tus excusas, no vengas que estás viejito, no vengas que estás muchachito, no vengas que estás con esta enfermedad, no vengas que, ay, es que van a hablar de mí, no vengas con eso, porque el Señor es quien te envía. No te envía cualquier chichipato, no te envía cualquier lagaña de mico, quien te envía es Dios, Dios tu Padre, mi Padre, que siempre está con cada uno de nosotros, sus hijos. Por lo tanto, no metas pretextos, porque Dios hoy te dice,
deja de decir eso, porque quien te habla, quien te manda, quien te pide soy yo, tu Dios, tu Señor, aquel que te dio vida, aquel que te consagró, aquel que te conocía antes que viniera a este mundo corpóreo, a este mundo físico. Por eso, queridos hermanos, el profeta Jeremías tiene mucho contenido y se refleja mucho a nuestra vida. Número 8, nos anima. En el versículo 8, Él nos anima. Él nos anima, dice, no les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Dios, palabra del Dios de vida. Tú cuando vas a hablar en nombre de Dios, no vas a hablar por medio de tu boca, vas a hablar por medio de la voz del Señor, porque Él es el Verbo encarnado, la palabra viva. Pero yo sí les digo, mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que hacemos. Mucho cuidado con lo que predicamos y con lo que aplicamos, porque muchas veces nos parecemos a los fariseos, hipócritas, falsos, testarudos, que hablamos de Dios, pero nuestras obras son del demonio. Y lo digo así, y lo digo hoy, querido hermano, porque muchas veces con esta boca que hablo de Dios, maldigo a Dios también. Con estas manos que bendigo en nombre de Dios, también mato a Dios. Por eso hoy tenemos que estar seguros de que nuestro hablar sea acorde a nuestro estilo de vida. A nuestro estilo de vida. Habló por medio de Él. En el versículo 9 dice, entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Queridos hermanos, hasta este momento está hablando el Señor de la misión de Jeremías. Una misión que se asemeja a tu misión, a mi misión. Sin importar si no eres o eres sacerdote. Sin importar si eres o no eres religiosa. Sin importar si en este momento eres o no eres esposo, padre de familia. Es la misión universal de todo hijo de Dios, evangelizar, llevar el mensaje. Y aquí dice, para arrancar y derribar. No es para cortar de raíz, porque si se corta de raíz el mal, vuelve a brotar retoños y en un momento determinado volverá a estar el mal grande y frondoso. Es para arrancar, para derribar, sacar desde la raíz todo aquello que no nos deja ser auténticos hijos de Dios. Perderás y destruirás. Sí, ya lo decía el Señor. Quien pierda la vida por mí la encontrará. Quien pierda la vida por el Evangelio la encontrará. Muchos de los evangelizadores, muchos de los predicadores son mal vistos por la sociedad. ¿Por qué? Porque se habla palabra de Dios. Porque se dice las verdades y las verdades duelen. Las verdades duelen. Y entonces empieza la obra. Empieza la obra, versículo 10. Lo que decía, para arrancar, derribar, perder, destruir, edificarás y plantarás. Primero hay que destruir un mundo en el cual se ha desvirtuado la presencia de Dios en las familias. Un mundo donde la juventud está
sumergida en un mundo superfluo, en un mundo en el cual nos trae alegrías vanas. Hay que derrumbar eso. ¿Para qué? Para empezar a edificar, para empezar a plantar la buena semilla del Evangelio en las familias. Pero todo eso depende si tú dejas las excusas. Todo eso depende si tú en este momento dejas de decir: ay Señor, eso no me toca a mí. Ay Señor, ¿qué voy a poder yo? Si tú hoy te pones la cruz en el hombro y dices: esto también es parte de mi misión. Es parte de mi misión. Y por eso le pregunta en el versículo 11 al 13, Dios le pregunta algo a Jeremías y dice así: me llegó una palabra de Yahvé, ¿reconoces esta visión? Yo dije: la rama es del árbol que llaman alerta. Yahvé respondió: no te equivocas, pues yo estoy así, alerta a mi palabra para cumplirla. Luego me llegó una palabra de Yahvé y me dijo: ¿qué estás viendo? Y contesté: veo una olla echando espuma y la cosa viene del norte. Yahvé me dijo: del norte se viene derramando el desastre y alcanzará a todos los habitantes del país. Queridos hermanos, hoy nos invita también Jesús. Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, como a Jeremías: ¿qué estás viendo hoy? ¿Estás viendo un mundo humanizado o estás viendo un mundo materializado? ¿Estás viendo un mundo que se está consumiendo en el pecado y quizás tú no ves más allá, sino ves como algo normal? ¿Estás viendo hoy lo que, como dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20, estás viendo lo malo como algo bueno y lo bueno como algo malo? ¿Te estás dando cuenta que ahora lo bueno lo quieren desechar y quieren imponer ideologías? Y repito, y no me cansaré de esto, quieren poner ideologías, quieren poner leyes de matanza, de asesinato. Es ilógico que los que aprueban la muerte hoy tengan vida. Es ilógico. Son ministros de la muerte, pero para poder decretar muerte, ellos deben tener vida. Es algo ilógico. ¿Con qué ves hoy? ¿Qué ojos estás poniendo en el mundo que te rodea? ¿Estás viendo hoy que realmente hay una podredumbre en el mundo que está haciendo que la juventud empiece a proliferarse con falsas ideologías, con falsas leyes, falsos planes de decir que con tal de que Dios hoy te dice que es amor y Él te ama como eres? Sí, Dios te ama como eres, pero siempre y nunca va a cambiar el mandato que Él aborrece, el pecado que hay en el hombre. Dios ama al pecador, mas no el pecado que se pueda producir en aquel hombre, porque recordemos, todo hombre tiene la tendencia a pecar, pero Dios acepta al hombre que vence la tentación, y aquel que cae en la tentación lo acepta siempre y cuando reconozca su pecado y se acerque a la purificación. ¿Qué ves hoy? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo hoy en el mundo? Eso le pregunta hoy el Señor. Hoy le pregunta a cada uno de ustedes, me pregunta a mí. Y ante eso llega una persecución. En el capítulo 11 dice lo siguiente. Capítulo 11, versículo 18 y 19. Dice así: Yahvé me dio un aviso que pude comprobar. Tú, Yahvé, me abriste los ojos para que viera sus maniobras. Cuídate, me dijiste, pues hasta tus hermanos y tus familiares te traicionan y te critican abiertamente por detrás de ti. No confíes en sus buenas palabras
Y yo, que no tenía más sospecha que el cordero al que llevan tranquilo para matarlo, no sabía lo que estaban tramando para perderme. Hagámosle tragar unas buenas pruebas hasta que desaparezca de entre los vivos y nadie se acordará más de su nombre. Queridos hermanos, cuando una persona quiere obrar bien, cuando una persona por medio de su testimonio y de su palabra demuestra actitudes de verdadero hijo de Dios, esa persona va a ser odiada. Recordemos que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y por lo tanto, siempre que una persona quiera andar en un lugar recto y sobre la verdad, va a ser odiado. ¿Te has preguntado en algún momento cuántos enemigos te has ganado por hablar de parte de Dios? ¿Cuántos enemigos quizás en tu familia cuando tú dices, bueno, vamos a dejar de hacer esto y vamos a destinarnos a hacer el rosario? Bueno, vamos a pagar esto y vamos a presenciar y a participar de la enseñanza y de la Santa Eucaristía. ¿Cuántos se te han burlado? ¿Cuántos te han dicho eso para qué? ¿Cuántos enemigos hoy te has ganado por predicar el mensaje de Dios? Si tú le preguntas a alguien, si me pregunta a mí, ¿cuántos enemigos tenemos por hablar de parte de Dios? Son muchos que quizás tú en algún momento, y lo digo por mi testimonio de vida, que quizás muchas veces tú creías que porque hablabas de parte de Dios no te iban a causar ofensas, no te iban a levantar falsos testimonios, te iban a llevar en las nubes. Falso, porque si tú decidiste servir al Señor, tenemos que prepararnos para las pruebas que el mundo nos va a presentar, y de ellas tenemos que salir más que victoriosos. Nunca, yo te digo esto, y esto me duele en el corazón cuando una persona dice que Dios le ha dado la espalda. Me duele en el corazón cuando una cosa es dudar, una cosa es decir, dudo, parece que Dios no me escuchara, es dudar, porque todo mundo duda, pero una cosa es decir, Dios no me escucha, Dios no me escucha. Y ahí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué no nos escucha? ¿No será que hay un muro? ¿No será que hay un muro y por lo cual Dios no escucha esa oración? No porque Dios haya cerrado los oídos a tu clamor, sino porque ese muro que hay entre el hombre y entre Dios, tú mismo lo pusiste. Tú mismo, no fue Dios. Tú mismo. Escucha, querido hijo, querida hija de Dios. Escucha esto. Somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, Dios nunca va a cerrar el oído a nuestros clamores. Dios nunca va a cerrar su mano para derramar sus bendiciones sobre sus hijos. ¿Quién es el que pone el muro para que no lleguen las oraciones a Dios? ¿Quién es el que pone el muro para que las gracias de Dios no lleguen a tu vida? Tú y yo. Nosotros somos los que ponemos el muro. ¿Y cuál es ese muro? Quizás nuestro orgullo. Quizás ese resentimiento que tú y yo tenemos hacia alguien. Quizás ese sentido de prepotencia que muchas veces tenemos. Quizás esa falta de humildad que tú y yo nos hace falta hoy. Quizás en este momento el muro que tú y yo hemos puesto para que las súplicas no lleguen a Dios ni las gracias de Dios hacia nuestra vida es quizás, no puedo hoy quizás decir, es que yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie y por eso Dios me tiene que escuchar. Oye, ¿te has analizado que quizás tienes hoy algo diferente que tienes que cambiar?
¿Te has analizado que quizás tú y yo estamos en la posición de aquellos que quisieron levantar falsos testimonios contra Jeremías? Y que Jeremías entró en un estado de crisis. Entró en un estado de crisis. Y lo dice, capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice lo siguiente. Capítulo 12. Versículo del 1 al 6. Yahvé, tú siempre la razón, tú tienes siempre la razón cuando yo hablo contigo. Y sin embargo, hay puntos que quiero discutir. Mire lo que dice Jeremías. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices los traidores? Las plantas en esta tierra y enseguida echan raíces. Crecen y dan fruto a pesar que te honran con puras palabras y están lejos de sus corazones. En cambio, a mí me conoces, Yahvé. Me has visto y has comprobado que mi corazón está contigo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuántas veces nosotros somos como cuando nos desesperamos en la fe? Somos como Jeremías y le decimos, ¿qué pasa, Señor? Hoy te he orado, hoy he cambiado de vida. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué a ellos que se portan de tal manera? ¿Por qué a ellos que se han alejado de ti les va tan bien? ¿Por qué a mí, Señor? Hoy que yo te quiero servir, hoy que te quiero entregar mi vida, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y recordemos lo que dice Jesús por boca de San Pablo, te basta mi gracia. Quizás hoy el problema que tú tienes, la prueba por la cual estás pasando, es para que tú pienses que debes quitar un muro que todavía no lo has quitado, creyendo que ya estás preparado para encontrarte con Dios. Querido hermano, ya para finalizar esta enseñanza, solamente les debo decir algo. Que aceptemos la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Que sepamos que Dios siempre está con nosotros. Que podamos entender que hasta la oración más pequeña, hasta la oración más grande, Dios siempre la quiere escuchar. Escuchen bien, la quiere escuchar. Pero que quizás si hoy no se ha escuchado esa oración, si hoy no ha sido atendida esa oración, es porque hoy, querido hermano, te invito y me invito a mí mismo a revisar nuestra vida y a mirar cuál es el muro que nos separa de la presencia de Dios. No te creas que porque no matas, porque no fumas, porque no criticas a alguien, porque no chismoseas, porque no les pones los cachos a tu esposa o a tu esposo, o porque le eres infiel en el ministerio sacerdotal o religioso. No creas que solo por eso, porque cumples esto, y no caes en estas debilidades que dije, no creas que tu muro ya ha sido quitado. El muro más fuerte que debemos quitar hoy es, primero, los pretextos. Muchos pretextos ponemos nosotros para avanzar en la predicación, en el testimonio de Dios. Y segundo, el muro que tú y yo sabemos que debemos quitar es esos pecados, esas debilidades. Llámese en enojos, llámese en resentimientos, llámese en mentiras, llámese autoritarismo, llámese en este caso creernos más porque somos patrones
y restregar por el suelo porque quizás pagamos o damos una proporción económica a alguien. Hoy el Señor nos pide que nos humanicemos, porque será la única manera, humanizándonos, que podemos quitar ese muro para así cristianizarnos. No puede haber un cristiano sin ser humanizado. Humanicémonos para así también ser verdaderos cristianos. Queridos hermanos, terminamos esta catequesis